Puerto Rico. Aquí estamos, Juan Carlos Moraima y Fernán, en Ruta Nueva Vida 97.7. Qué bueno que está con nosotros esta mañana. Eso es. Saludos, mi gente, saludos. Dios bendiga a todo el pueblo de Puerto Rico. Es hermoso nuevamente estar aquí entre ustedes a las 6:30 de la mañana. Yo venía disfrutando de la naturaleza. Qué hermoso es el Señor cuando uno pues se levanta en la mañana y uno dice: wow, Señor, Puerto Rico es hermoso. Esta isla del Cordero tiene tantas cosas hermosas. Queremos saludar a todas las personas que ya nos están viendo por la televisión, ¿no? Eso es. Honrado por demás a todo ese público, ¿no? Que bendecimos. Y créanme que para nosotros es una bendición más profunda servir. Como dijo Jesús, es mejor servir que ser servido. Que ser servido. Así que en esta mañana queremos abrir los micrófonos, ¿verdad, Juan? Así es. Queremos abrir los micrófonos a cuáles son las preguntas que usted le haría a su ginecólogo. Interesante, ¿verdad? Okay. Yo pienso que esa relación médico-paciente es una relación que, a pesar de que vivimos en el siglo XXI, en el siglo más moderno, ¿no? Que nosotros nos va a tocar vivir de seguro, aquellos que somos los baby boomers, si el Señor no viene antes, ¿no? Pienso que esa relación médico-paciente es una relación un tanto sagrada. Estamos hablando de entrar literalmente a un aposento, a un templo llamado tu cuerpo y empezar a trastocar este elemento que es el templo del Señor, ¿no? Porque el Señor habita en nosotros, ¿no? Y entonces queremos adornarlos un poco más, ¿verdad? El cuerpo, queremos tratarlo un poco mejor. Ese cuerpo ha sido afligido, ¿no? Y tenemos que ir a esta persona, ¿no? Que es el experto, que es el médico. Entonces usted va y le pregunta una serie de cosas: me siento mal, me siento incómodo, estoy enfermo, tengo una condición de salud. Y me parece que esa relación que sí la hemos profesionalizado, la hemos convertido en algo sumamente profesional, y por el cual pues es un servicio que pagamos, ¿no? A través de un plan médico, o ya sea vía la parte esta de pagarlo cash monetariamente. Es una experiencia única, así que yo te invito para que hoy tú decidas: bueno, está el doctor Ruiz por ahí, quisiera preguntarle al doctor tal o cual cosa. Y venía en el camino meditando cuál es la pregunta que el ginecólogo le haría a su paciente. Yo no sé si alguien se ha preguntado, si fuese una sola pregunta en esa relación médico-paciente, ¿cuál sería la pregunta que ese ginecólogo le haría a la mujer? ¿Alguien sabe? No tengo Pero idea. repita que, por favor, ¿cuál crees sería qué? Si fuese al revés, Mora, si fuese al revés, que el médico te fuese a hacer una pregunta, ¿cuál tú crees que un ginecólogo, no estoy hablando de cualquier médico, el especialista en ginecología, cuál sería la pregunta que ese ginecólogo te haría? Vamos a ver si tú la Una o puede pegas. ser varios. Por ejemplo, ¿cuándo fue tu última mamografía o tu PAP? ¿Cuándo fue tu última visita al ginecólogo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Has padecido de alguna enfermedad? Ok, ya hice el historial físico completo. Wow. Ok, doctor Radio, vamos a darte la oportunidad. ¿Cuál sería esa única pregunta que tú le harías? Única. ¿Yo al ginecólogo o que una mujer? Sí, Que creo que... ¿Cuál tú piensas que podría ser esa pregunta muy particular de que el ginecólogo tiene la paciente como que no se atreve a hablar, y para romper el hielo, ¿cuál sería esa pregunta ginecológica? Pero esa parte no me la dijo para romper tengo el una. hielo. No sé si esta es válida. ¿Cuándo fue su última menstruación? Correcto. Esa parte usted no me la dijo. El ginecólogo preguntaría: ok, ¿cuándo fue tu última regla? Y ahorita, si ya hay preguntas y la gente quiere llamarnos, Claro, vamos allá. ahorita la contesto. Yo quiero escuchar a la gente, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta en esta mañana para tu ginecólogo? 787-993-9700 de Gurabo. Una amiga tiene una pregunta. Adelante, buen día. Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Doctor, Amén. tengo una pregunta. Dígame. Después de 13 años de una cesárea, ¿es posible un parto natural? Va a depender de qué tipo de cesárea te hicieron. Hay cesáreas que sí permiten un parto vaginal. Hay otras, y específicamente una, debo decir, que no. Lo que se llama la cesárea clásica, que cuando entran a cavidad, tienen que, por la razón que fuese, abrir el útero de forma literalmente longitudinal, a lo largo del útero, de arriba hacia abajo, de norte a sur. Cuando usted abre el útero de esa manera, eso se constituye una cesárea clásica, y esas cesáreas no
permitimos, por lo menos en todo el entrenamiento que yo tuve, no permitíamos que esa paciente pariera vaginal. Si es una elíptica que es abajo, que básicamente en vez de ser longitudinal es transversal, a lo largo del cuello, del útero o paralelo a un poco más arriba, entonces sí podría dar a luz vaginal, y yo he tenido muchos casos que he recomendado un parto vaginal después de una cesárea en esos casos. Muy bien, estamos en las preguntas con el doctor William Reese, ginecólogo, 787-993-9700. En ruta. Se nos fue ese No, bueno. Está bien, pero ya entra otra en breve. Muy bien, aproveche ahora que el doctor está aquí listo para contestar su pregunta. Yo tengo una. ¿Cuándo se supone que uno salga corriendo al ginecólogo? Porque a veces nos duele aquí, nos duele allá, yo voy ahorita, o es un espasmo. Nosotras nos autorrecetamos. Sí. Ese dolorcito que siento aquí a lo mejor es un espasmo muscular. Pero las mujeres son multitareas, como digo yo, y hay días que es la esposa la que funge en la casa como médico y dice, tómate esto, mi amor. Y uno va y se lo toma. Y que son dos happy, tranquilo. ¿Sabe por qué le pregunto, doctor? Porque cuando a las chicas no llega la menstruación, pues te duele todo. Entonces, a veces, si se te adelantó, si se te atrasó, se te olvidó que viene por ahí, entonces asocias los dolores, todos los dolores, con que es la regla, y realmente no es eso. ¿Cuándo se supone o cómo identificar que tengo que ir al médico? Esto no es normal. Mira, a lo largo de la educación de la paciente en términos de su cambio hormonal, que mamá tiene mucho que ver, ¿no? Mamá juega un papel crucial en enseñarle a las niñas a identificar qué es lo que es usual y qué no. A lo largo de eso también tenemos que identificar factores que tienen que ver con nutrición, estados de salud previos, para saber si un dolor es correcto ir al ginecólogo o no. Y obviamente está este subgrupo bien pequeño, que es el que siempre tolera dolor y que tiene un umbral del dolor bien alto. Umbral es la capacidad de tolerarlo, ¿no? Es tan fuerte que ellas no se han dado cuenta que eso que están sintiendo no es normal. Entonces, sabemos que la dismenorrea, con dolor con la menstruación, simplemente es un proceso inflamatorio que va a pasar, y usted lo identifica porque usted se toma algún que otro medicamento y lo resuelve. Pero cuando es un dolor punzante, incapacitante, que no te permite ejecutar, hacer cosas básicas en tu vida, es importante e imperativo que ese médico te evalúe, porque de seguro hay una patología, hay un problema a nivel pélvico que se debe resolver para que ese dolor no conlleve a situaciones peores, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen dolores intermitentes no asociados a las reglas y no saben que tienen un quiste, y no es hemorrágico, no es un quiste pequeño, sino que es un quiste que ocupa espacio, que las relaciones sexuales molestan. Y no solo eso, en un momento dado mucho de ellos se puede torcer, y al torcerse, esa torsión de ese segmento llamado aneja en ginecología, esa parte produce un dolor que hay que salir corriendo y hay que operar. Ok, tenemos más preguntas de nuestro público. Adelante, buen día. Buenos días. Quisiera saber hasta más o menos qué edad se supone que nosotros las mujeres debemos estar con la menopausia. O sea, si empezaste temprano, si de que te falta la menstruación, o sea, ¿cuánto tiempo más o menos dura la menopausia? La menopausia es un evento que ocurre dentro de lo que llamamos la transición a la etapa no reproductiva. Hay gente que identifica la menopausia porque tiene calentones, irritabilidad, insomnio, pérdida de líbido. Para ellas, esa es la definición, ¿no? Pero la menopausia no es otra cosa que un proceso de transición a abandonar la etapa reproductiva. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que no tiene menstruación y no significa que no están en la menopausia. Una embarazada no tiene menstruación no significa que no está en la menopausia. Simplemente ha postergado, obviamente echado a un lado el menstrual porque está utilizando ese órgano para albergar una criatura. Es imposible estar en la menopausia cuando te está en la etapa reproductiva. Ahora bien, cuando hablamos de esos efectos que produce la menopausia, eso es lo que el médico trata. O sea, el evento menopáusico es un evento que ocurre bajo condiciones naturales y normales entre los 47 a 52, tal vez 55 años. En esa vía, porque abandonamos la capacidad de reproducirnos. Y eso conlleva una serie de eventos
que hasta el sol de hoy yo a veces no encuentro muy claro cómo es posible que haya mujeres que pasen por ese evento y se sienten súper bien, no han tenido ninguna crisis, y hay otras que no hacen más que la menopausia tocar a la puerta de ellas y decir, aquí estoy, y ya los síntomas son severos. De hecho, tienen que ver obviamente factores nutricionales, factores ambientales y factores emocionales. Todos interactúan. Si usted me pregunta, puede durar de 8 a 10 años. Sí, hay gente que todo el efecto o la sintomatología menopáusica las tiene. Y tenemos casos que aunque las tratas médicamente, ellas continúan quejándose. Es un desbalance bioquímico severo por nuestra naturaleza caída. Somos seres humanos, no somos perfectos. Y en esa dama en particular es complicada. Hay unas que le dicen, yo no sé por qué tú te quejas tanto, porque a mí no me ha dado nada. Y las escucho, amigas que llegan a la oficina y comparten, ¿no? En nuestra oficina, y otra me dice, pues tú eres una mujer bendecida. Así que, contestando la pregunta, es bien variable. Es la respuesta correcta, que más acertada que le puedo dar a la oyente. Continuamos en Ruta. Muy buen día. Sí, buenos días. Para hacer una preguntita, mi hija le pusieron un tratamiento anticonceptivo. Tiene 17 años. Debido a un laboratorio de sangre que salió elevado, ya en un mes ella tuvo ausencia de menstruación, y en este mes de octubre, que se supone que empieza el tratamiento de anticonceptivo, la menstruación todavía no baja. Ok, hay que ver cuáles fueron los estudios específicos que se hizo y para qué le están dando pastillas anticonceptivas a una jovencita de 17 años. Presupongo que lo que queremos es dos cosas: o bajar el dolor inflamatorio de la menstruación, que es la dismenorrea, dolor en la menstruación, o simplemente quieren regularle la regla porque hay un problema de irregularidad. Es bien imperativo que le baje la regla, porque obviamente si vas a trabajar con pastillas anticonceptivas, es importante saber, número uno, que no esté embarazada, y número dos, que no estemos a mitad de ciclo, sino que queremos coger ese ovario en la etapa donde tiene las hormonas a un nivel basal y ya no ha habido afección o influencia, debo decir, de cada una de estas hormonas sobre cada uno de sus órganos y su cuerpo. Entonces tenemos que trabajar en esa parte basal. Hay que volver al ginecólogo, hay que ayudarle a que le baje la regla para entonces comenzar ese tratamiento. Doctor, a través del Messenger de Nueva Vida, una amiga, un oyente, dice que tiene 52 años y está perdiendo la regla por varios meses, no tiene ningún síntoma negativo. ¿Sería normal eso? Claro que es normal, muy normal, y es una de las mujeres bendecidas, como decimos, que mira, no, se me quiere ir, como que va y viene, y como que hay unos meses que sí y otros que no, y tú les preguntas, ¿algún síntoma? ¿Cómo tú te sientes? Ay, mejor que nunca. me siento súper bien, hasta qué chévere que, pues mira, pasaron unos días más y la roja no me visitó, y bien contenta porque no me visitó. Claro, porque obviamente el efecto estresor de la menstruación conlleva a unos procesos de higiene en la dama que obviamente los varones no los tenemos, y ellas tienen que estar ocupándose del detalle de la toalla sanitaria o del tampón o lo que utilicen para el proceso de la menstruación. Y pues obviamente es como un tiempito extra, como unas vacaciones, diría yo, de este proceso, pero hay algunas que no les da nada, ningún síntoma. Y eso es maravilloso porque te sientes bien, claro. Eventualmente, si hay un cambio bioquímico en tu cuerpo donde sí estás dependiendo, por ejemplo, del estrógeno, de la testosterona, y eres bien sensitiva en términos hormonales, esas son las que tienen síntomas. Hay otras pacientes que tienen la habilidad de por lo menos adaptarse sin ningún tipo de sensación de malestar. Y esas me encantaría que el mundo las estudiara y supieran por qué, para bendecir a las otras damas que no tienen esa bendición. De verdad que sí. Continuamos en Ruta. Buen día. Buenos días, saludos. Tengo dos preguntitas para el doctor. Saludos. Yo padezco de fibrosis quística y el otro día fui a un médico y el médico me pregunta, ¿dónde tienes la fibrosis? Inicialmente comenzó en los senos, pero a mí me quitaron la matriz a los 33 años debido a que se llenaron de quistes. Actualmente tengo quistes en el hígado, entonces yo me pregunto, ¿la fibrosis está en todo el cuerpo o es una sola área? ¿Fibrosis? La otra sí. pregunta es que al quitarme la matriz a los 33 años, pues he sufrido
de los sofocones estos, tengo 56 ahora y quiero saber si ya mi menopausia pasó, si esos síntomas, ¿verdad?, van a seguir. Ok. Para hablar de la menopausia siempre hacemos una prueba que es el FSH para saber si obviamente el ovario sigue siendo competente. La pregunta que hay que hacernos es si en esa cirugía que te sacaron el útero también sacaron los ovarios y si usted estuvo en tratamiento hormonal desde los 30 y tantos años hasta ahora. Si nunca estuvo en tratamiento hormonal, estamos presuponiendo que los ovarios se quedaron. Si estás teniendo los sofocones, se supone entonces que si tienes ovarios, que la función ovárica o tu reserva ovárica ya está diciendo que no. Por lo que la prueba de FSH será bien importante, es bien sencilla, una prueba de sangre, que usted se la haga para saber si ya el ovario está diciendo, hasta aquí llegó mi término de trabajar en términos fisiológicos y hormonales para ti. En cuanto a la fibrosis es un tema, o sea, es una palabra que tiene muchas utilidades. Fibrosis quística, cuando hablamos de eso en términos genéticos, es otra cosa, es una condición bastante letal en el sentido de que pues esas personas tienen una crisis que no van a disfrutar de la vida en su totalidad. Pero cuando hablas de senos y quistes en el útero, ya estamos hablando de otra terminología, ¿no? La fibrosis quística en el seno es que el seno que está diseñado para tener líquido, se supone que sí, que tengamos líquido que se albergue y que los senos crezcan para poder producir leche. Claro, cuando estas áreas quísticas se están manifestando fuera de la fase correcta, porque los senos deben crecer para amamantar el muchacho, ¿no? Ya después que pase esa parte de lo que es el amamantamiento, de darle leche a tu hijo, no deberían estar ocurriendo, y entonces el seno se manifiesta con esta enfermedad fibroquística, pues entonces usted siente que hay unos quistecitos, algunos crecen, algunos son difíciles de manejar. Tenemos casos en nuestra oficina que son sumamente dolorosos y hay que producir drenajes, hay que drenarlos con agujas. Algunos de ellos se drenan, otros hay que tienen que ir a cirugía en los casos más complejos, pero sí, son muy, muy, muy molestosos y de verdad hay que trabajarlos arduamente. La otra pregunta que ella hizo que me llamó mucho la atención fue lo de los sofocones. Si dura tanto, porque a los 56 todavía se siente sofocones. ¿Duran tanto los sofocones? Podrían durar y no necesariamente son la menopausia. Esto es un tema bien interesante porque hay condiciones de balances químicos en el cuerpo que producen los famosos sofocones o hot flashes. Bien importante que sepan que hay gente joven que sufren de hot flashes y aquí estamos hablando de situaciones que tienen que ver con estrés, con cortisol, con desbalances hormonales que pueden imitar, son miméticos de la menopausia. Y cuando usted viene a ver, son que el paciente tiene lo que se llama, yo estoy ya literalmente quemado, o sea, desgastado. Y es porque las glándulas adrenales, que es un mundo de los endocrinólogos, están disparando constantemente epinefrina, norepinefrina, y después se quedan flatline y no producen la necesidad de levantarte por las mañanas con esa energía y esa fuerza. Y eso puede producir sofocones. Y hay gente que le pasa en los 50 porque queremos comportarnos como los de 30. Cuando queremos tirar los últimos cartuchos, como decimos por ahí, quiero seguirme energizado, quiero sentirme fuerte, yo no puedo dejarme caer. Y de momento el cuerpo te pasa factura y dice, oye, cógelo con calma, que ya no tiene ni los 15, ni los 20, ni los 30. Protege este cuerpo que es el templo del Señor. Y a veces la mente te tira, te lanza, es algo bien malo y no te atreves ni siquiera a ir al médico por temor a un diagnóstico malo y sencillamente son las adrenales que con elevarlas nuevamente. Elevarlas, a veces el simple descanso nos ayuda. Exactamente. La meditación, como escuché un par de programas de nuestra amada Liz Millán, que me impacta siempre de la manera que ella enseña, a veces esa oración en la mañana, esa meditación. Hay una serie de cosas que aún los médicos de medicina anti-aging estamos enseñando a nuestros pacientes. Yo tuve un curso que la mitad del curso fue enseña a tus pacientes a creer. Y yo me sentía que estaba en una iglesia, decía, en serio, estamos hablando de esto aquí, de ciencia pura, porque tiene que ver la psique, lo que usted maneja mentalmente, podría llevarlo a usted a esos hot flashes y no necesariamente es la menopausia.
Claro, hágase la prueba, vaya al ginecólogo o a su médico de cabecera, que ya los ginecólogos son más médicos de cabecera que otra cosa, porque las pacientes vienen para todo, ¿no? Resuelven todo allí. En la consulta del ginecólogo, hágase su FSH para que sepa si realmente usted está en la menopausia. Tengo una pregunta. Ayer precisamente estaba de presentado escuchando una conversación de Chachi con una amiga que tiene 40 y pocos años y le estaba diciendo... muchacha, ginecólogo frustrado, ¿verdad? Y le estaba diciendo esta amiga, Chachi, le está diciendo, muchacha, yo empecé esos sofocones a los 38, dijo ella. Y entonces yo he presentado para atrás, contesté, no era conmigo, pero le digo, bueno, pues más rápido se te van a ir. Y ella me contesta, no, al contrario. Entonces le pregunto, si en efecto ella está teniendo síntomas de menopausia desde tan temprana edad, 38, ¿no? Lo que pasa es que eso le va a durar 20 años, entonces. Lo que pasa es que los sofocones no son intrínsecos de la menopausia. No es una sintomatología exclusiva. Ella piensa entonces que tiene de la menopausia, pero no necesariamente. No. Tú puedes tener ese tipo de reacción física por un desorden hormonal o porque las hormonas se te han revolcado, como dicen la tiroides puede provocarlo. ¿Perdón? La tiroides también, sí, porque tengo una chica de 20 y pico de años que le dan sofocones. Sí. Y tiene su tiroides descontrolada. Sí, porque obviamente quién es de las hormonas que nos ayudan a regular la temperatura. Tiroides. La tiroides, cuando dicen, doctor, yo siempre tengo frío, ¿qué está pensando el médico? ¿Será hipotiroidea? ¿Será que está apagada metabólicamente? Así que no piense que los calentones, los famosos hot flashes en el argot boricua, son intrínsecos y únicos de la menopausia. También puede dar por cualquier otra cosa en su cuerpo. Y si usted tiene un FSH normal y sus hormonas en este contagio que el ginecólogo obstetra o el médico primario hacen ustedes están normales, hay que buscar otros agentes causales. Definitivo. Nuestro amigo el doctor William Ruiz, ¿dónde le consiguen, doctor? Estamos allí en el 423-2424. Ya estamos utilizando esta modalidad de que usted textee para su cita. 938-6565 y si usted quiere ser convencional y llamar a la oficina, llame al 278-2393 que allí le vamos a estar recibiendo con mucho amor y mucho cariño desde el pintoresco pueblo de Dorado. Excelente, muchas gracias. Gracias por instruirnos, doctor. De nada. Las 6:53, Puerto Rico, adelante, buenos días. Bueno, ya llegó Magdiel Narváez, palabra viva en breve.